David, ¿recuerdas cómo llegaste aquí? ¿Cuándo empezó esto de la cuarentena? ¿Cuánto tiempo llevas encerrado? ¿No te has parado a pensar que esto quizás se trata de un sueño? Algo así. Buenas, bienvenidos a este especial en la que hablamos de múltiples películas en vez de solo una, como hicimos en Halloween, como hicimos en Navidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los directores más famosos de la década, Christopher Nolan. Algunos lo aman, otros lo odian. ¿A ti qué te parece, David? A mí me gusta mucho. Es uno de mis directores contemporáneos favoritos. Hasta aquí el especial de Nolan. Puedes ver una evolución, cómo siempre tiene algunos temas recurrentes, tiene sus tropos, sus nolanismos, se podría decir, pero juega con ellos, juega con las expectativas. Para mí es la definición de un buen director para el que empezar a ver cine. Yo creo que hay mucha gente que se queda aquí, que malinterpreta eso como Nolan inventó el cine. Y no es así, es un buen primer cineasta para empezar a consumir cine de manera seria, para empezar a investigar, a ver qué te gusta. Creo que es muy buen punto de partida. Realmente se necesitan estos autores que estén ahí a medio camino entre cine más artístico, más autoral y comercial. Para los que somos seguidores suyos, pues es uno de sus aspectos más celebrados, el ser capaces de reconocer sus características, ¿no? Como cineasta, que para algunos son criticables, evidentemente, como se puede criticar el exceso de exposición, aquello de tener que ceñirse al rating para todos los públicos. Pero bueno, creo que eso asimismo ha dado como resultado películas que, como dices, son accesibles para todo el mundo, independientemente de si eres un aficionado experto, si eres un chaval que está descubriendo el cine, pues es un director, como dices, fantástico para disfrutar del cine, que es a lo que venimos, ¿no? Su primera película fue Following, en 1998, una película grabada en blanco y negro, sin presupuesto, en fines de semana, un noir en toda regla. Es la que menos me gusta de él, lo cual es buena noticia porque significa que mejoró, porque tú ves esa película, esa ópera prima, y tú realmente no piensas que este director vaya a salirse de esos tópicos. Es su primera película, joder, la rodó siendo estudiante con 4 duros. Malo sería que no hubiese evolucionado desde su primera película. Sí, yo la verdad es que tampoco soy muy fan de Following. Sí que te puedo anticipar que hay una visión interesante, por lo menos detrás de la cámara, pero no va mucho más allá de eso, de ser un debut. I mean, if you've got any questions, then. One or two. Mismamente su segunda película, que es la primera que hizo con presupuesto, Memento, en el año 2000. Juega mucho con la forma. Es una película que argumentalmente no es demasiado compleja, pero el juego, el puzzle viene de cómo está contada. Este señor que pierde la memoria cada poco tiempo, por lo que la historia está contada al revés, ¿no? Sí, bueno, técnicamente va intercalando dos líneas temporales que se cruzan y acaban en el centro de la película, en realidad. That's basically the end of the movie, and this is running backwards. And what we do is we cut between the two. Es la típica película que descubres con 16, 17 años y te vuela la cabeza, ¿no? ¿Con qué película descubriste a Nolan? Apenas recuerdo lo que cené ayer como para recordar si vi antes El truco final o Batman Begins. Eso es un argumento muy nolaniano, que no lo recuerdes y que lo entremezcles, ¿no? Que luego encima hicieron un remake en Bollywood de Memento. Se ve que el ritmo no está tan desarrollado como en sus siguientes películas. Es como un videojuego, ¿no? Recopilaciones de cinemáticas, te va saltando, ¿no? Encima, como entra en blanco y negro siempre con una transición, que es como si te saltaras el jefe. Aquí es donde empieza su huella, aquí es donde vemos que es un autor que quiere decir algo y que está escalando, que está haciendo películas cada vez más ambiciosas. Keep focused. Keep focused. Con esto enlazo a su siguiente película, Insomnio. Que es una película un poco olvidada, seguramente de la filmografía de Nolan, casi seguro que es la película que menos gente ha visto. Era una historia, un thriller muy, muy, muy potente, con una atmósfera súper conseguida. Es como un clásico oculto de la filmografía de Nolan, que yo creo que
quitando Following, que es su debut, no tiene realmente peli mala. Para mí es un poco lo opuesto a Memento, porque la premisa es más simple, es una historia lineal, no juega con la parálisis del sueño hasta muy adelantada la película, y con esos elementos psicológicos que tanto le gusta. Robin Williams de antagonista es absolutamente terrorífico. Y me da lástima que esté en el póster, que no sepas qué actor vaya a ser el antagonista, porque aparece bastante tarde en la película. Viendo Insomnia, y sobre todo las escenas en la niebla o las escenas de detectives, es como unir 2 y 2 el hecho de que este director sea escogido para revivir a Batman en el cine. En Insomnia ya empezamos a ver algunas claves, sobre todo narrativas, de lo que van a ser los personajes del cine de Nolan. Un cine en apariencia frío, que es un tema que yo quería abordar, que no es que lo comparta, pero sí que es verdad que a veces da esa sensación, ¿no? De como tenemos a un tío tras las cámaras tan obsesionado con marcar la acción, con los encuadres. Es un fino estilista de la imagen, Nolan. Es un director visual por encima de todo. Y yo creo que ese tipo de directores a veces dan como resultado eso. Películas que en apariencia tienen el corazón emocional muy alejado del espectador. Pero yo creo que no siempre es así. No solo es un narrador visual, sino que es un contador de historias a la vieja usanza. Su siguiente película, Batman Begins, por la cual le conocí yo, y durante años fue mi película favorita. Yo tendría 10, 11 años. En aquel entonces no conocía a muchos directores, entonces tampoco era cinéfilo. Me impresionó porque era una película de superhéroes como nunca la había visto. Era realista. Bueno, la ves a día de hoy y tampoco es tan realista, ¿no? Y reinventó, es que no solo Batman, sino la hora de hacer historias de origen de superhéroes en el cine. Ya auguraba que otro cine de entretenimiento con superhéroes era posible, aparte del camino que habían tomado cineastas como Sam Raimi o Tim Burton. Y sí que es verdad que las de Tim Burton eran la típica que vimos siendo bastante niños, y luego estas de Nolan llegaron como en el momento justo, ¿no? El cuerpo ya te pedía historias más adultas, quizá. Y sí, a mí me encantó desde el principio su Batman realista con Christian Bale, luego ya dio el pelotazo con la segunda, le convirtió ya en el director adorado que es hoy en día, y en uno de los más importantes del siglo XXI, por cómo ha sabido conjugar, ¿no?, el cine comercial con temáticas adultas, y eso sin salirse de películas que son para todos los públicos, ¿no?, que es otra de sus marcas indelebles. Yo desde luego disfruto muchísimo con la que fue su siguiente película, The Prestige, una película maravillosa, con sabor clásico, esta película que narra el enfrentamiento entre 2 magos, Christian Bale y Hugh Jackman, y que tiene uno de estos finales que te descolocan por completo. Yo creo que The Prestige es también una de sus películas infravaloradas, porque cuando se habla de sus mejores películas queda eclipsada por otros conceptos más high concept, precisamente. Pero sí, es una película de actores dándolo todo encima como rivales, que en ningún momento se posiciona a favor de uno. Me gusta que eso se lo deja al espectador, ¿no? Y el truco final es una de esas películas con tantos pequeños detalles que la puedes ver 20 veces y siempre descubres cosas nuevas. Es una propia metáfora del cine y de la magia, ¿no? Del elemento de jugar con las expectativas. Nolan, aparte de tener como guionista recurrente a su hermano y de compositor recurrente a Hans Zimmer, como el sempiterno meme de Michael Caine explicando la película. Sí, es cierto. Secrets of my life. Este tipo de personaje, ¿no?, de mentor, que veremos sobre todo en su siguiente película, y que hizo que despegara completamente de la carrera de Nolan, El Caballero Oscuro, una de las películas más populares de lo que llevamos de siglo. Es la confirmación de que estamos ante un director que sabe perfectamente a qué juega, que sabe perfectamente qué quiere contar y cómo hacerlo. Tenemos al añorado Heath Ledger como Joker, que ganó un Oscar póstumo y tal y cual, y es uno de estos personajes inmediatamente icónicos, ¿no? Que ya te acordarás las polémicas que hubo en su día con la elección de este actor, y mira, pues esa es la gran enseñanza que nos dejó esa película, ¿no? Que nunca hay que criticar una elección de cast a priori, porque nunca sabes cómo puede salir, ¿no?
Esto siempre pasa, de que se filtran algunas fotos en el set, pilladas de lejos, que se ven mal, los actores están caracterizados pero no tienen el maquillaje completo, no tienen la iluminación adecuada y ya se salta a juzgar de que si lo han cambiado. Sí, el Joker de Heath Ledger es maravilloso, no es de mis favoritos, pero aún así, como su propio personaje, le viene como anillo al dedo a esta película, que ves a este actor, ¿quién no querría contar con Heath Ledger después? El respaldo de Warner para las producciones de Nolan se vuelve en ley, porque, bueno, The Dark Knight recauda 1.000 millones, si no recuerdo mal, que por aquel entonces no era tan fácil. Ahora muchas películas recaudan eso, pero bueno, hace 12 años recaudar 1.000 millones había muy pocas películas que lo habían conseguido y The Dark Knight, pues no sé si fue la 20ª o algo así que lo conseguía. Y es un director de la casa, de Warner, que está desarrollando toda su carrera bajo el paraguas de esta gran compañía. ¿Cómo explicar Origen? Para mí es la que más ambición y buena ejecución mezcla, ¿no? Porque hay películas suyas que quizás son demasiado ambiciosas y no encajan a todo el mundo, pero es un guión que estuvo desarrollando durante 10 años. Él estaba haciendo Memento, pero en realidad su película era Inception, y cada vez que terminaba una película volvía al guión para mejorarlo. Es una película impresionante, y lo que elevó también al director, más allá de un autor psicológico y de thriller, a un director high concept, ¿no? Que a veces sus películas son puros experimentos de coger un concepto abstracto, como son los sueños, el espacio, el tiempo, y llevarlo al límite de una forma que no habíamos visto en el cine antes, o al menos en esa escala. Bueno, eso es una opinión, como cualquier otra. Yo creo que los referentes de Nolan son bastante claros. Desde los mismos que ha reconocido él, sobre todo el sempiterno Kubrick, ¿no? Que es referente de muchos, pero bueno, de Nolan más si cabe, por las semejanzas que su carrera está teniendo con la carrera de Kubrick. Yo la verdad es que no soy excesivamente fan de Origen, o sea que aquí no te puedo apoyar al 100%. Es una película que me gusta, que he visto varias veces, pero en este caso sí que le veo más las costuras a un guión en el que tienes una gran idea y luego tienes que desarrollarla durante 2 horas. Y a veces funciona y tiene secuencias impresionantes, evidentemente, pero luego hay veces que se atasca. Los personajes es como que no saben muy bien ya por dónde tirar y bueno, ese es uno de los problemas cuando desarrollas guiones tan centrados en la acción, ¿no? En la motricidad de la trama, que a veces parece que los 3 personajes están por ahí pululando porque sí, ¿no? Un poco porque sí. Es una película muy influyente, incluso a la hora de componer bandas sonoras y de hacer trailers, esos cuernos, esos trombones. It's called Inception. Se han vuelto icónicos. Se le puede comparar un poquito como el Matrix de esta década. Eso de tener realidades dentro de realidades, películas de acción, de estética neo-noir. Se ha estrenado hace poco por su 10º aniversario, tomando la fecha de estreno original de Tenet. Y bueno, y mientras dé dinero, pues me imagino que así seguirá, ¿no? Imitando a su querido Kubrick. Y bueno, luego vendría la que, como has comentado, fue el cierre a la trilogía del Caballero Oscuro. Dieron el dinero para financiar Inception, Origen, pero que a cambio tenía que dirigir la 3ª película del Caballero Oscuro. Creo que es irregular y de la que ya se habló mucho en su momento y tampoco hay mucho más que decir. Noté como seguidor que fue la primera película divisiva, que también es pues por el propio fenómeno fan, que le tomaban como el salvador del cine, y antes de ver la película le daban calificaciones perfectas en páginas de cine, y esto hizo que gente se mosqueara, y bueno, de ahí salieron estas tribalidades que persisten a día de hoy. Y que por eso Interestelar fue una película todavía más divisiva. Para mí la opus magnum de la carrera de Nolan es Interstellar, una grandísima película de ciencia ficción. Aquí sí que encontrarás un fan acérrimo de Interstellar. Con casi todas las películas de Nolan también tiene bastantes haters, ¿no? Yo también, es subjetivamente la que más me gusta, es la que emocionalmente más me afecta, y una película que tengo que ver casi todos los años porque si no, no soy persona. Aparte de 2001, el referente obvio yo creo que sería Solaris,
de Tarkovsky. Esa película cuando la descubrí también me afectó mucho, creo que tengo afinidad por el drama existencialista en el espacio, ¿no? Y fíjate que me daba miedo volver a ver Interestelar después de Solaris, tipo, me va a seguir gustando al beber tanto de aquí. Y me encantan las dos. En el caso de Interestelar, bueno, en el tema del presupuesto es completamente lo contrario. Tiene unos efectos visuales impresionantes. La banda sonora de Hans Zimmer para mí es de mis favoritas porque es la más expresionista. Cuenta información sobre las normas del espacio y del tiempo solo con las puras pulsaciones. Tienes piezas musicales que simulan un reloj, pero que cada tag es un día en el planeta Tierra, por lo que cada vez que oyes la pulsación sientes esa impotencia de están perdiendo el tiempo. Esa escena en concreto es brutal y es increíble, como dices, cómo conjuga el apartado visual con el diseño de sonido. 7 years per hour here. Let's make it count. Y con una historia que para mí es de las más atinadas, de la dupla de hermanos, que esta nuevamente está escrita junto con su hermano Jonathan, y bueno, con la ayuda de Kip Thorne, que fue asesor y es un físico muy importante. Temáticamente, narrativamente hablando, no huye de la comparación con 2001, como dices, pero desde el amor, ¿no? Él decía que 2001 era una de sus películas de cabecera, una de sus películas favoritas, y que esta película pues era una película que nacía de ese amor. Se gastó casi 200 millones en hacer una épica en el espacio, que realmente de lo que está hablando es del amor y de las relaciones entre personas, que son lo que mantienen las sociedades, y de cómo somos incapaces de dejar atrás lo que realmente nos importa. Creo que en esta película está contado de manera brillante, desde el principio, como dices, sembrando, y como dices, es una película que se presta mucho a revisionar, todos los años, porque está llena de ese tipo de detalles que en un primer visionado es imposible que te des cuenta de todos. Para mí también va más allá, porque cuando ves discusiones o teorías de hoyos argumentales, de si esa ambigüedad deliberada en otras películas, pues va en eso, la narrativa. Pero en el caso de Interestelar no solo ves eso de parte de la narrativa, sino de la propia ciencia. Ves a mucha gente que entiende de ciencia diciendo, no, en la vida real, según las teorías actuales, esto pasaría así. Otros que dicen, bueno, hay otra teoría que esto iría por la otra forma, por lo que ya no solo es una película que te permite hablar de cine, sino de la ciencia, ¿no? Que te alza interés en conocer más, en descubrir más. En el tercer acto, a donde llega el protagonista, era como, no me creo lo que estoy viendo. Era literalmente una cosa que te explicaban previamente, mediante metáforas, te decían, sí, esto funcionaría así. Y tu imaginación, qué chulo sería ver eso. Y este cineasta ha sido capaz de traducirlo a la pantalla. Se ha replicado en otras películas que apuesto que por su propia cuenta no hubieran llegado a esas conclusiones de cómo se debe mostrar. Sí, es una película tremendamente ambiciosa y yo creo que de ahí su mérito también, ¿no? Una narrativa convencional, pero de forma mucho más sofisticada y de forma mucho más interesante, que como dices ha sido un referente y yo creo que seguirá siéndolo durante muchos años de lo que puede dar de sí el cine épico de ciencia ficción. Y como digo, pues es una de mis películas favoritas de este siglo, junto con El Caballero Oscuro de Nolan, me refiero. Y eso, pues es una obra maestra intimista y épica, cosa que no se puede decir de muchas películas. I'm coming back. Su siguiente film, Dunkerque, una película bélica muy ambiciosa que juega sobre todo con temas que ya manejaba en Interstellar, como el tiempo, aunque en este caso de forma mucho más terrenal, y es una historia muy inmersiva en la que aquí sí que quizá el guión deja de lado los personajes, ¿no? Y se centra más en esos entresijos puros de la narrativa que tanto le gustan a Nolan, ¿no? Y es como una especie de caja de juguetes. Nolan haciendo una película de guerra, pero en vez de ir a lo convencional con, mismamente, un primer acto, él coge esos entresijos que mencionas, ese anacronismo, y con ellos es como que experimenta, ¿no? Yo esto no lo veo como su siguiente origen o su siguiente Interestelar, que realmente quiere contar una historia, sino
como si estuviese él experimentando, ¿no? Pasándoselo bien, como si quisiera probar cosas nuevas, cosas que le definen, pero a la vez ver qué tan lejos puede llevar otros elementos. La banda sonora por Hans Zimmer también recuerda mucho a la de Interestelar. Tenemos esas pulsaciones también bueno, que te ponen de los nervios. Y logró hacer una película de guerra sin mostrar al enemigo. Ves sus disparos, sus aviones, sus torpedos. Es como lo que han intentado hacer ahora con El Hombre Invisible, ¿no? De cómo podemos hacer una peli de terror sin mostrar. Yo por lo menos en todas las escenas de guerra estoy en tensión. Sí que es cierto que hay alguna subtrama que me sobra, ¿no? Creo que cada película que saque es más divisiva que la previa, ¿no? Porque se está radicalizando esos extremos y por eso me causa mucho interés Tenet. Ya no solo por la película en sí, sino por el efecto en la comunidad. Todo lo que es popular llega a un punto que puedes encontrar casi igual número de defensores como de detractores, ¿no? Y en el caso de Nolan, pues no es una excepción. Tiene muchísimos fans, o sea, eso está clarísimo. Pero bueno, también es verdad que eso, cada vez que saca película, digamos que son numerosas las voces críticas, están en su derecho y ya te digo que tampoco es infalible el hombre, o sea... Yo digo, en Dunkerque, volviendo a Dunkerque, sí que es verdad que la parte en la que los civiles ingleses empiezan a fletar sus barcos civiles para rescatar a las tropas, ¿no? Sí, es como, digamos, el corazón emocional de la peli que no acaba de funcionar en ningún momento porque, como dices, Nolan es que está más preocupado porque estemos ahí metidos con la cámara medio sumergida dentro del casco de un barco que están acribillando balazos y que estemos ahí tragando saliva y que nos sepa a sal la boca, ¿no? Ya ha habido películas de Dunkerque. Yo quiero pensar que ha sido un experimento, ¿no? Respecto al futuro del director, a mí me gustaría eso, que le dieran vía libre para hacer lo que quisiera. Pero sí que es cierto que mi lado fanboy me gustaría que hiciera algo con alguna franquicia. Me encantaría que, por ejemplo, dijera, voy a hacer la siguiente de Star Trek. O la siguiente de Bond. Por el morbo, vamos, pero sí. Yo la verdad es que tengo ganas de ver su siguiente película. Yo no he querido informarme mucho, también te digo. O sea, he visto nada, 4 imágenes y ya. Yo también. No he visto ni el tráiler. Yo del tráiler he visto 4 imágenes, pues de estas que te saltan en algún vídeo o algo y te las tienes que tragar y no puedes ni saltarlas, ¿sabes? Intento ir completamente a ciegas a este tipo de experiencias. Y para nuestro siguiente especial, Amaya quiere que hablemos de princesas Disney. Bueno, ella va a hablar y alguno de nosotros dos. Yo no tengo disfraz de princesa Disney. No, yo tampoco. Pero... aunque lo tuviera, tampoco iba a decirlo públicamente, ¿no? Oye, hay princesas Disney que molan bastante. Así, ¿como cuál? ¿Cuál es tu favorita? ¿Mi favorita? Pues no sé. La última, Moana. O ¿cómo se llamó aquí? Vaiana. No, Vaiana se llamó allí. No, al revés, lo has dicho bien. Ah, ¿lo he dicho bien? Sí. Pues eso, la... Este me gusta mucho esa peli. es mejor que Frozen, yo creo. Tiene canciones mucho mejores que las de Frozen. Me gusta cómo hemos divagado de Nolan a princesas Disney, pero bueno. Creo que es hora de cerrar este vídeo. Qué pena no tener una peoncita para hacer el... estoy soñando, ¿no? Sí. Se pusieron de moda, esas las vendían en todos lados. Mira que no tener una, qué pena. Bueno, yo tengo el Batmóvil,